Centro Universitario del Norte. Saludamos también al doctor Miguel Ángel Paz Freire, director de la División de Cultura y Sociedad y presentador del libro. Nos acompaña también el doctor Mario Alberto Morales Martínez, coordinador de planeación y presentador también del libro. Nos acompaña el doctor Jorge Tirso Gómez, académico e investigador de la Universidad Pedagógica Nacional Plantel Ajusco. El doctor Jorge Tirso Gómez, de la Universidad Pedagógica Nacional del Plantel Ajusco, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Su formación es doctorado en Antropología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, ENA. Las líneas de generación del conocimiento son las siguientes: estudio y comprensión de los procesos educativos y culturales que enfrentan los grupos y sus culturas desde la perspectiva de la antropología de la educación, análisis e interpretación de los procesos simbólicos de la realidad educativa de los grupos que componen la sociedad multicultural, estudios e interpretación de las relaciones interculturales que se establecen entre la sociedad nacional y los grupos étnicos en el marco de los proyectos nacionales, la globalización y la modernidad. La dinámica de la presentación de este libro será a manera de conversatorio. Los turnos de participación serán los siguientes. Comienza el doctor Mario Alberto Morales Martínez, presentador del libro. Le continúan el maestro Uriel Nuño Gutiérrez, rector del Centro Universitario del Norte. Después, el doctor Miguel Ángel Paz Freire, presentador del libro, cerrará con esta presentación que se realiza el día de hoy de este texto, La cultura en México, entre la antropología y la estética, cultura, artes y políticas interculturales en México. Bienvenidos. Muchas gracias. Buenas tardes. Para mí es un honor estar aquí el día de hoy en este conversatorio con tan sapientes colegas, expertos en asuntos de cultura, interculturalidad crítica y demás. Bueno, por el contexto y la forma en que ustedes vieron que se presentó al doctor Jorge Tirso, entenderán que siendo antropólogo tenga un interés especial en el asunto de la cultura y en hacer una especie, digamos, de aclaración, y es lo que aplica en este caso, por lo que leí en el documento, del concepto o del término cultura y de la relación que puede tener este concepto de cultura con los otros que aparecen aquí en el texto, que es el de interculturalidad, y de cómo conecta la interculturalidad crítica, en este caso, con participación política o temas de política. Bueno, y a grandes rasgos, el libro, así como lo presenta, me parece que es un buen aporte para quienes estén interesados en hacer una, digamos, revisión de lo que implica el concepto de cultura en México, porque ese es el gran tema. Y a partir de esta revisión que hace para aclarar el concepto, pues darnos cuenta de que cultura sigue siendo un concepto que no tiene un significado único y que ese significado único nos mete en una dinámica de confusiones y de aplicación a veces indebida del término. Y por lo tanto que esta aplicación indebida nos lleva a malos entendidos y quizás también digamos, a problemas de aplicación en términos prácticos. Entonces el libro arranca con una pregunta que se hace el autor y tiene que ver con si es lo mismo la estética que la cultura, y esa es la pregunta, digamos, de inicio. La respuesta, como ustedes podrán anticipar, evidentemente es no, no son lo mismo. Cultura tiene una precisión y una definición, y en el libro van a encontrar una definición que, bueno, podrá igual discutirse aquí el día de hoy en el conversatorio, que nos acerca más a los modos de vida, digamos, a un bagaje material, a un bagaje simbólico, y digamos la cultura sería parte de todo esto, mientras que la estética se refiere a los criterios de belleza, que es más o menos lo que yo leí y entendí del planteamiento inicial, a los criterios de belleza que tendrían las producciones culturales o los bienes o los símbolos culturales que tendríamos los humanos.
Bueno, primero, gracias Jorge, primero por aceptar visitarnos en el norte y compartirnos pues de tu experiencia, de todo este conocimiento y las discusiones que a lo largo de tu trayectoria has ido acumulando y que ahora nos las compartes. Además de un taller sobre interculturalidad y políticas públicas educativas dirigidas a población indígena, pues en este texto que nos ofreces, que nos regalas, digo nos regalas porque bueno, el conocimiento es así, ¿no? Se comparte y se pone sobre la mesa para discernir sobre él, y eso mismo es lo que también lo enriquece. Y en ese sentido, bueno, pues agradecerte la oportunidad de poder discernir precisamente sobre lo que tú nos presentas aquí, sobre la discusión que pones sobre la mesa. Yo quiero hablar un poco más sobre la pertinencia de un trabajo como este, la oportunidad de un trabajo como este. Me refiero a lo siguiente. Hace ya algunos años, por no decir décadas, porque luego van a empezar a preguntar cuántos, ¿no? Cuando Néstor García Canclini elaboró su trabajo sobre las culturas populares en el capitalismo, y que parte precisamente del hecho de tratar de definir cultura. Y para definir cultura, pues en ese momento él se enfrenta con la situación de que había docenas de definiciones sobre cultura. Y me parece entonces que esa es una situación que tenemos que empezar como a tener claro, ¿no? De qué perspectiva y desde dónde vamos a abordar esto que nosotros llamamos cultura. Porque luego también podríamos hablar de culturas y es preciso como acotar, porque luego de ello también deriva el hecho de cómo vamos a abordar y cómo vamos a comprender esto de la interculturalidad, la aculturación, la transculturación y demás. Tendríamos que empezar por ahí, por tener claro cómo es que vamos a entender el término de cultura. Me parece que la discusión que tú nos ofreces sobre este asunto pone algunos elementos ahí sustantivos para poder ir transitando ese recorrido. Porque obviamente, bueno, hay que aclararlo, como tú bien apuntas, ¿sí? A lo largo de la discusión que nos ofreces, porque bueno, ahora también es muy común hablar de demasiadas culturas, ¿no? La cultura de la educación, la cultura de las redes sociales, ¿no? La cultura del narco, la cultura de esto y la cultura de aquello. Bueno, finalmente entonces, pues, ¿qué es esto de la cultura? ¿O desde dónde tendríamos que abordarla o desde dónde tendríamos que tomarla y comprenderla? Y por otro lado, bueno, también estableces con mucha claridad, ¿no? Esa ambigüedad y esa entre diferentes campos como es el de la educación, la cultura y el arte, que por momentos los confrontamos y por otros momentos los tomamos hasta como sinónimos uno del otro. Entonces, en razón de ello, a mí me parece sumamente pertinente el trabajo que hoy tú nos ofreces y la discusión que pones sobre la mesa. En ese sentido, entonces, es que, pues bueno, yo quiero pues aplaudir un trabajo como el que tú ahora nos pones aquí a discutir, ¿no? Mario dijo que iba a hablar sobre la definición de cultura que tú nos ofrecías para ponerla aquí a discusión, pero como que nunca llegó ahí, ¿no? Entonces, pues la esperamos para poder discutir sobre el asunto, ¿no? Bueno, gracias. Bien, Jorge, pues yo me quiero sumar a la felicitación que hace el maestro Uriel. Yo creo que hacer libros, escribir libros el día de hoy es un oficio que debe mantenerse vigente. Más que nunca, más que en otro momento, creo que la coyuntura política, económica, social que estamos viviendo en nuestro país
mantiene la necesidad de un oficio como el de escribir libros. Entonces, felicidades por ello. Yo creo que el esfuerzo que se hace para editar un libro, para hacer un libro, para escribir un libro, debe ser reconocido y me congratulo por ello. El libro que nos ofreces me parece que, como ya lo dijeron, nos pone en la mesa de discusión, nos lleva a repensar ciertos conceptos, pero también a repensar ciertas coyunturas. Es decir, hablas en el libro del concepto de cultura, como ya lo dijeron, del concepto de interculturalidad, de política cultural, por ejemplo, que también está presente, de arte, de estética, todos ellos conceptos claves en términos de una discusión amplia desde la antropología, pero que toca otras disciplinas. Entonces, allí me parece que el hecho de repensar, de discutir nuevamente este tipo de conceptos, nos permite trazar vínculos, y creo que el libro, yo situaría el libro allí precisamente, en los vínculos, en las líneas, nuevas líneas que establece de discusión y de análisis entre los conceptos, pero también con la antropología como una disciplina rectora que está articulando el libro, claro que sí, y entre los conceptos que están presentes allí. Yo encontré en el libro precisamente esta invitación, ¿sí?, a cómo podemos vincular, a partir de tu discusión, el concepto de cultura con el de política cultural, por ejemplo. Se decía hace rato que no son sinónimos, y efectivamente son conceptos que no son sinónimos, pero que se han usado de manera indistinta, ¿sí? Tú estableces un vínculo de análisis entre ellos, el autor establece un vínculo de análisis entre ellos que nos permite repensar entonces cuáles han sido los productos que han surgido de esa relación, los productos que han llegado a las universidades, los productos que han llegado a nuestras clases, por ejemplo, en términos de conceptos. Estoy hablando de eso en términos de conceptos, y creo que eso es importante. En relación, y esa es donde en la parte que me quiero centrar un poco más, del concepto de interculturalidad y el vínculo que estableces con esta dimensión de lo político. Yo creo que la necesidad de pensar el día de hoy la interculturalidad desde una perspectiva, desde un ámbito de lo político, es necesario. ¿Sí? Es decir, la interculturalidad, como lo plantea el autor en el libro, no solo es pensar la relación que se establece entre las diferencias. Digo, claro que es eso, sin duda, pero no solo es eso. El autor nos dice que hay una dimensión política precisamente en el concepto, que es la que tendríamos que pensar, que es en la que tendríamos que replantear, que discutir. ¿A qué nos referimos con esa dimensión de lo político vinculada con la interculturalidad? Pues a la posibilidad que tiene la interculturalidad para replantearse, ¿sí?, el fundamento que tiene en el ámbito educativo, en el ámbito de la cultura, en el ámbito de análisis que nos está planteando el autor. Es decir, la interculturalidad, como lo revisa el autor en el libro, es un término polisémico que alude a diferentes perspectivas y que se ha abordado desde diferentes perspectivas en nuestro país. Es decir, no es nuevo este concepto. Sin embargo, el autor nos lleva a entenderlo en relación a este concepto de lo político. Es decir, de cómo se promueve una participación diferenciada en términos de esos actores que están en diálogo, que están dentro de un contexto y dialogan. Es decir, qué posibilidades hay allí para los actores, qué posibilidades hay allí para el concepto, qué tanto el concepto de interculturalidad, lo digo de esta manera, nos permitiría explicar una realidad concreta, nos permite explicar una problemática específica, ¿sí?, y cómo, si lo vinculamos precisamente con este concepto de política, nos permite ampliarlo, porque entonces entendemos que la dimensión de participación de los actores está contextualizada y obedece allí a una serie de elementos muy amplios que tienen que ver con la economía, con la política, con la estética, con el campo disciplinar desde donde nos movemos, ¿no? Finalmente, si bien es cierto la interculturalidad se mueve desde el ámbito de la educación, o se ha movido allí, también es cierto que la antropología, la sociología, la filosofía, la ciencia política utilizan el término, el concepto de interculturalidad desde diferentes perspectivas y con connotaciones que no necesariamente convergen, ¿sí? Entonces aquí el libro y el análisis de Jorge, el autor, nos lleva precisamente en esa dirección, de entender esa polisemia, de repensar esa polisemia del concepto, y desde allí entonces vincularlo con este otro del que yo he venido mencionando, que es la política. Una interculturalidad que promueve, cierto, pero que lo hace a partir de este concepto de la política, y desde allí hay nuevas posibilidades. Ahora bien, desde allí el autor nos lleva a analizar este otro término que está presente en el libro, y que tiene que ver con las políticas culturales que se han dado en nuestro país. Es decir, cómo en diferentes momentos
políticos, históricos, ha habido una apuesta por parte del Estado, por ejemplo, una política de Estado que nos ha marcado, que ha marcado directrices en términos de hacia dónde debe dirigirse eso que denominamos cultura, ¿sí? Y que se ha circunscrito este concepto de cultura desde esta política de Estado a ámbitos, por ejemplo, muy claramente identificables, como puede ser la universidad, como puede ser la alta cultura que de pronto identificamos en los museos, por ejemplo, pero que no es solo eso, que la política cultural desde una perspectiva de la interculturalidad tendría que estar llamada a abarcar otras dimensiones. Obviamente, junto con todo este ámbito de lo político, no podemos dejar de reconocer que también esto entraña todo un proceso de jerarquización en el uso de los términos, una confrontación también entre quienes usan estos términos. También detrás de ello, bueno, hay una lucha de poder. Entonces el análisis también del uso que se le ha dado a los términos, ¿no? Y cómo han impactado al diseño de la política pública en el ámbito de lo que es la cultura, pues también entraña eso. Y al entrañar, al hablar del ámbito de lo político, pues no solamente habla de ese juego, ¿no?, de poder, o sea, de esa lucha de poder, ¿no?, sino que además también tendríamos que hablar del ámbito de lo ideológico, ¿no?, y cómo a partir desde dónde y cómo utilices estos términos puedes estar jerarquizando de una manera u otra a diferentes grupos a los cuales llamamos culturales, ¿sí?, las diferentes formas en que utilizas estos términos y en el ámbito en que lo usas. En un ámbito sumamente práctico como en el que nos compete a nosotros, que es la docencia, y como bien decía Miguel, ¿no?, en un centro universitario enclavado en un contexto con ciertas características en donde se da esta dinámica de las relaciones interculturales. Si somos observadores y además también autocríticos, primero nos podremos dar cuenta que nos hacen falta herramientas de orden teórico-metodológico, ¿no?, para primero entrarle a la discusión de un asunto como este, y segundo para ver, ¿no?, para diagnosticar y observar y advertir qué es lo que hacemos dentro del aula, ¿sí?, con toda esta diversidad, y qué es lo que hacemos y cómo nos conducimos fuera del aula también respecto de toda esta diversidad. Y todo eso tiene que ver también con la forma en cómo desde el ámbito de lo ideológico, ¿no?, y lo simbólico también hemos ido construyendo, ¿no?, una idea sobre todos estos conceptos y una idea sobre cómo debemos actuar en función de ellos, ¿sí? También llevan implícito todo esto, ¿no?, o sea, el posicionamiento, ¿sí?, político, ideológico que nosotros tomamos respecto, ¿sí?, de la interculturalidad, de las relaciones interculturales, y respecto también de lo que en el ámbito de la educación y el arte hacemos y la cultura hacemos con estas relaciones, ¿no?